Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Dar entonces la bienvenida con un fuerte aplauso a Ramfis Domínguez. Y modestamente y gracias a la colaboración del director municipal del partido del PDI, el señor Giovanni Domínguez, el pastor Giovanni Domínguez, nos ha hecho posible esta tertulia y evidentemente dar la bienvenida también al señor Ismael, que es el presidente nacional del PDI, quien nos acompaña en esta noche. Les repito que esta tertulia se va a pasar por todos los canales del municipio y será repetida, como siempre hacemos con todos los programas que realizamos a través de la semana en los canales locales. Señor Ramfis Domínguez, bienvenido a la Casa Municipal de la Juventud. Gracias, un inmenso placer tener esta oportunidad. Hacía muchos años que no nos veíamos y bastantes años. Más la oportunidad de compartir con gente nueva, gente joven aquí en Constanza. Aquí tenemos a nuestro compañero, quien es Rudy Victoriano, un líder religioso en el municipio de Constanza y también nacional, que recientemente llevaron una gran campaña. Increíble esto, debo hacer una mención, una gran campaña a través de las escuelas de oración y expulsión de demonios, señores. Muchos jóvenes fueron liberados en las escuelas con esta campaña que se hizo a nivel nacional, terminando aquí en el municipio de Constanza. Para Rudy me gustaría otro aplauso. Accediendo a las redes, hemos encontrado que el partido Esperanza Democrática tiene en su página web 7 puntos, que son lo que usted entiende. 10 puntos, que son con lo que usted entiende puede contribuir a la transformación, a la regeneración de nuestro país. Al respecto, ¿cuál usted entiende que sería el más importante o cuál sería el orden de aplicación? Bueno, y lo enumera, por favor. Bueno, realmente aquí tenemos un gran problema en la República Dominicana y es la falta presupuestaria, la insuficiencia presupuestaria. Para eso hay dos factores que inciden muy importantes. Lo primero es el nivel de endeudamiento en el país. Hoy por hoy, el endeudamiento, para ustedes que desconocen, ha llegado a superar los 52 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Si tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto del país de 63 mil millones de dólares, pues estamos hablando ya mucho más del 70% de lo que es la capacidad productiva del país. Todos los economistas le van a decir que siendo así la cosa, cuando uno alcance el 70% es un país fallido. O sea que ya no somos un país fallido, sino un país requete fallido. Entonces, eso es un asunto que se tiene que resolver para poder dirigirse a todos los demás problemas. El otro problema que incide en el asunto presupuestario es la corrupción, que si nos llevamos de Transparency International, que es un organismo internacional que estudia el mal endémico de la corrupción, dice que la corrupción incide sobre el Producto Interno Bruto un 5-6%. Estamos hablando entre 3.000 y 3.600 millones de dólares. ¿Qué dice eso? Eso representa casi un 24% del presupuesto. El año pasado, el endeudamiento público del país se llevó el 23,5%. Eso significa que al sumar esos dos porcentajes, estamos hablando de la mitad del presupuesto. Entonces, para poder empezar a solucionar los problemas, ¿qué es lo primero? Solucionar el tema de la deuda y el tema de la corrupción. Eso es fundamental. El endeudamiento y la corrupción van de la mano. Si nosotros pretendemos, que es lo que nosotros vamos a hacer, lograr un refinanciamiento de la deuda pública con una moratoria, porque ya dado el nivel del endeudamiento no podemos hacer absolutamente nada con el peso de un 23,5% del presupuesto que se va en endeudamiento. Entonces, lo primero es una renegociación con moratoria. ¿Qué significa eso? Un espacio de 6 o 7 años donde no tendremos que hacer pagos a la deuda pública. Encima de eso, erradicar la corrupción. Nadie va a renegociar la deuda pública de un país con una moratoria si no le damos pruebas fehacientes de haber erradicado la corrupción. En todos los países hay corrupción. Todos los países vemos que
La gente malversa los fondos del Estado, pero llevarse una cuarta parte del presupuesto del Estado es absolutamente insólito e inaceptable. Eso tiene que ser la primera medida, tiene que ser erradicar la corrupción. ¿Cómo? Trancando a los corruptos y poniendo el ejemplo. Por eso que yo lo digo, y eso empieza con el principal delincuente del país, que es el presidente de la República. Porque cuando uno no hace cumplir las leyes, y hay que hablar claramente del artículo 139 de la Constitución, que le da o que faculta al presidente de velar por la fiel inversión de las rentas del Estado, es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué dice eso? Que cuando están malversando los fondos del Estado, el presidente tiene la facultad para tomar cartas en el asunto si la justicia no responde. Ante un evidente secuestro de la justicia, ¿quién tiene que actuar? El presidente. Entonces, el presidente solamente por el incumplir la ley es un delincuente, porque el delincuente que lo que hace no cumple leyes. Entonces, el principal delincuente que tenemos es el presidente de la República. Entonces, para enfrentar la situación de la corrupción hay que empantalonarse, hay que hacer que la justicia funcione como tiene que ser, sometiendo a todos sin importar el apellido, su abolengo, su cargo. No, la justicia tiene que ser igual para todos. Y más allá de eso, hay que hacer que todos los funcionarios públicos que van a asumir el poder en el 2020, que es parte de nuestra propuesta, tendrán que atenerse a un contrato de honorabilidad, porque nosotros pretendemos a priori, es decir, después, promulgar una ley para modificar la pena a todos los que incurren en la malversación de fondos, que yo entiendo que tiene que ser mínimo de 30 años. Pero antes de la promulgación de esa ley, yo quiero que todos los funcionarios públicos firmen donde ellos se acojan a lo que va a establecer esa ley. Es decir, yo voy a ser funcionario público, pues yo me voy a tener a esa ley, que significa que si yo incurro en la malversación de fondos, me voy a tener que atener a los 30 años de cárcel. Yo voy a ser el primero que va a firmar eso para poner el ejemplo. Señor Domínguez, en las redes sociales hemos visto recientemente con relación a la situación dominicana que muchas personas comparten el caso de Filipinas. ¿Usted estaría en la disposición de tomar medidas parecidas ante el parentesco de la situación de ese país? Yo creo que lo fundamental aquí es el respeto a los derechos humanos. Yo creo plenamente en eso. Y más allá de eso, yo creo que el problema no está en la violación de los derechos humanos. O sea, no hace falta acudir a ese tipo de acción para erradicar la delincuencia. No, en el caso de lo que él hizo fue, por ejemplo, fusilar a personas que, dadas advertencias, entraban en, por ejemplo, la corrupción, violación. O sea, delincuentes reconocidos como ahora personas que tienen hasta 30 fichas andan sueltas. Sí, pero el problema es que aquí en la República Dominicana tenemos un problema que es una injusticia. No es una justicia, no es un sistema de justicia, es un sistema de injusticia. Entonces, antes de entrar en ese tipo de consideración sobre la pena capital y toda esa serie de cosas, tenemos que transparentar el manejo de la justicia, porque no podemos cometer graves errores como los que se cometen hoy. Porque hoy vemos incluso que gente que no han que no han hecho ningún tipo o cometido actos delictivos están presos. Y le puedo aumentar casos sin límites de eso. Gente que incluso que han publicado en las redes que lo tienen el nombre equivocado porque tenemos un sistema pobremente administrado. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reordenar el tema de la justicia, tomando en cuenta toda la jurisprudencia que nosotros tenemos aquí, y realmente depurar la fuerza castrense, la fuerza policíaca, subirle los salarios, porque por eso es que yo hablo del tema presupuestario fundamentalmente, porque hay que subirle los salarios. Yo digo que hay a esos jóvenes que incursionan con un espíritu de altruismo, de patriotismo, para esas fuerzas o a esas fuerzas, entonces los maltratan y los denigran y le dan unos salarios indignos. Entonces, a esos integrantes nosotros le tenemos que poner un salario mínimo de 50,000 pesos. Hablando de incremento, usted, uno de los puntos que plantea es el incremento del presupuesto para el sistema educativo, de un 4 actualmente a un 7%. Correcto. Pero en nuestra sociedad hemos visto que este incremento del 4% al sector educativo lo que ha hecho es incrementar el problema. Entonces, ¿no triplicaría el problema llevarlo a un 100? Bueno, cuando uno tiene un gobierno tan corrupto como lo ha sido la cúpula del PLD, sin lugar a dudas, porque todo depende en manos de quien caiga. Nosotros hemos visto que ese 4% que nosotros logramos, ¿en qué lo están invirtiendo? En la construcción de planteles escolares que se están cayendo a pedazos. Ustedes no han visto un centavo invertido en el cuerpo docente.
en la capacitación, más del 20%. Han mejorado su vida en un 100%. Pero estamos hablando que un 20% del cuerpo docente no tiene título pedagógico, que los libros, hay corrupción hasta en la compra de libros, en la compra de uniformes. Ahora, ustedes saben el desperdicio ahora en la compra, en los uniformes nuevos que han diseñado para la escuela. Señores, que en todos los contratos del gobierno ahí incide, y no una corrupción, como me dijeron el otro día, que en Latinoamérica es un 10%, un 12%, un 15%, hasta un 20% y un 30%, que ya cuando llega un 30% la gente, óigame, se escandaliza. Aquí hay un 1000% de corrupción y nadie dice nada. Entonces un 4% se convierte en ¿qué? En un 0.0004%, que es lo que se está invirtiendo en educación. ¿Cómo vamos a mejorar? Sin lugar a duda que no. Pero el tema de la educación es importantísima. ¿Por qué? Porque, hermanos, sí, sencillamente. No, su solución a los profesores. Bueno, lo primero es que hay que. Pero claro, pero es que la Asociación de Profesores, la ADP de aquí, tiene que salir a hacer huelga cada rato por la insuficiencia salarial, por las condiciones de trabajo. O sea, estamos hablando que la canasta básica, señores, que hay que tener un referente económico. La canasta básica de la República Dominicana es de 29,000 pesos. Entonces, ¿cómo un profesor gana 15,000? Explíqueme eso. Tengo entendido que son cerca de 40. ¿Cuáles son los que tienen 40? Creo que la tanda entendida. No, correcto. La tanda entendida, los que tienen 20 años trabajando en el sistema escolar, pero hay profesores ganando 15, 16, 17,000 pesos. Entonces, ¿cómo pueden sobrevivir? En el caso de lo que hemos podido percibir en la sociedad, también hemos visto muchos profesores nuevos que están en el cuerpo docente, pero en realidad no tienen la capacidad, ni siquiera para hacer, ¿cómo se dice? Lo que limpian en el centro educativo. Bueno, es lo que digo yo. Es que el 20%, vuelvo y repito, el 20% del cuerpo docente no tiene título pedagógico. Claro. Entonces, nosotros tenemos que retomar el tema de la formación. Hay varios temas con el tema de la educación. Pero esos profesores desformados salen de las universidades. Pero claro, porque el sistema educativo superior es ineficiente. No, debo decir algo, es que aquí vamos a empezar con la escuela básica. Vámonos a lo que dice la PNUD de las Naciones Unidas. Dice que el problema principal que nosotros tenemos aquí en el sistema escolar es el nivel de abandono, el alto nivel de abandono de la escuela. ¿A qué se debe eso? La brecha social. Entonces tenemos que empezar con lo más básico y es cerrar esa brecha. ¿Cómo lo haríamos? Programa como Noruega. Noruega tiene un programa fantástico. Bueno, vamos a hablar desde el principio. Aquí tenemos una juventud que producto de ese sistema educativo andan por las calles a todas horas, producto de la decadencia familiar, andan por las calles a todas horas. ¿Qué es lo que hicieron en Noruega? Simple y sencillamente dijeron, bueno, nosotros queremos un futuro para nuestro país. Hay que tomar la juventud. ¿Y qué hacemos con ellos? Mire, empezaron con un toque de queda. Fíjense que bien, ningún muchacho de menos de 16 años o joven de 16 años puede andar en la calle después de las 10 de la noche. Lo recogen, si lo ven, y llaman a los padres, vengan a buscar a su hijo, se lo llevan. Ya la tercera vez, una multa al papá. Hay que enseñar a los padres que los hijos se educan en la casa. Eso es bíblico. Sí. Y el problema es que han arrebatado la Biblia a Dios de los estamentos del poder. Pero vamos a seguir al próximo paso. ¿Qué dicen ellos? Uno no puede aspirar a mandar a un muchacho a una escuela y después no tienen padre en la casa, no tienen dinero para entrar en un club de pelota. Entonces, ¿qué es lo que hace en Noruega? ¿Qué hicieron en Noruega? Y ha sido un programa sumamente exitoso. A cada estudiante le dan un pequeño presupuesto. Si ese estudiante después de la tanda escolar quiere jugar pelota, le pagan su club de pelota. Si quiere jugar baloncesto, pagan su club de baloncesto. Si quieren estudiar arte, piano, lo que sea, le pagan su presupuesto a todos los estudiantes de bajos recursos. Ahí empezamos a cerrar la brecha. Ahí es donde se va a invertir el 7%. Después de eso, tenemos que hablar de la educación superior aquí en la República Dominicana, que incluso el currículo no se ajusta a las necesidades del país. Hay algo, he visto en alguna de sus entrevistas que usted ha hablado sobre el tema de los haitianos en el país. Usted ha dicho que hay una invasión pasiva y no pasiva, ¿verdad? Por ejemplo, a Donald Trump el muro le va a costar unos 20,000 millones de dólares, tengo entendido. A los dominicanos, ¿cuánto le costaría y de dónde saldría ese fondo para construir ese muro? ¿Y en qué tiempo usted de su gobierno comenzaría a ejecutar ese proyecto? Miren, nosotros hemos empezado a hacer diferentes presupuestos, diferentes análisis del tipo de muro que se podría hacer. Estamos hablando entre 300
y 700 millones de dólares un excelente muro de cabo a rabo. Ahora, ¿de dónde van a salir esos recursos? Eso es lo más fácil. A mí me encanta cuando me hacen esa pregunta. Hoy por hoy, la invasión haitiana le cuesta a la República Dominicana más de 2.000 millones de dólares en educación, en salud, en seguridad, en todo. Súmelo, ahí está. 2.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero del muro? De ahí mismo. Porque antes de construir el muro, nosotros vamos a implementar un sistema de repatriación masiva para sacar a todos los haitianos que estén asentados aquí irregularmente, a todos los nacionales, porque tenemos que hablar de todos los nacionales, porque aquí nosotros tenemos una política migratoria que no se respeta de todos los países. Entonces tenemos que solventar nuestra migración con una política migratoria coherente. Hay que respetar las leyes de aquí. Aquí tenemos leyes. Nuestras leyes se tienen que respetar. Entonces vamos a empezar con un proceso de repatriación masiva para repatriar a todos los nacionales extranjeros asentados aquí de manera irregular. Eso es lo primero. Espérate que se pone más interesante después, pero te voy a decir algo. Dijo Adam Smith que para esclavizar una nación, o sea, una de las formas de esclavizar una nación moderna es a través del esclavismo económico. Entonces, en ese sentido, nosotros celebramos todos los años el 27 de febrero, pero no somos libres porque somos esclavos del dinero que debemos. Entonces, para tomar medidas tan, se podría decir, drásticas como esa, ya que ciertas naciones quieren la unificación de la isla, tenemos que primero ser independientes, porque hasta ahora económicamente no lo somos. Entonces, ¿cómo usted podría tomar todas esas medidas e implementarlas sin la presión de esos organismos internacionales que incluso hay acápites dentro de todos esos acuerdos que si no respetan le envían el ejército? Esa es la principal razón, el principal motivo por el cual yo apoyo a Donald Trump desde el principio, por su coherencia migratoria. Ahora, acuérdense, ¿quién es el presidente que vamos a tener en el 2020? A Donald Trump. Vamos a tener una mano amiga. De haber ganado Hillary Clinton, porque ahí vemos a todos, no voy a mencionar nombres, pero a todos los demás políticos salieron a apoyar a Hillary Clinton sin saber el daño que no iba a hacer. Hoy tenemos una mano amiga en el gobierno norteamericano, para que ustedes sepan. Y acuérdense que la deuda pública de la República Dominicana, ¿en manos de quién es que está? De los Estados Unidos. Ellos no van a tener ningún problema con eso. Y créanme que nosotros, hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Eso no es problema. Usted sabe que hemos tenido, por ejemplo, los derechos humanos nos han acusado de abusar, por ejemplo, de los haitianos, ¿verdad? De no tratarle como se debe. Por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a enfrentar a los derechos humanos con tal de llevar a cabo esta política totalmente? Óigame, yo le voy a decir una cosa. Eso es producto de un gobierno irresponsable. Y así no se puede. A la República Dominicana, lo que pasa es que, escúchame, para terminar, no la respetan. Hay que hacerse respetar y empantalonarse y enfrentarse a quien sea responsablemente. El problema es que no es el tema haitiano lo que evita que el gobierno actúe, es el nivel de corrupción y la confabulación con los poderes internacionales. Ese es el problema ante el tema haitiano. Es una excusa burda. El pueblo de Israel, con el pacto que Dios tiene con él desde aquella época, que lo trató con Jacob, al recibir esa gloria en el futuro, entrará en algún beneficio la República Dominicana fruto de la ayuda que en los años 40 su abuelo le dio a esa nación. Bueno, eso es lo que me dicen ellos a mí. Y yo sí creo que eso es bíblico y yo sí creo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sin lugar a duda. Y yo entiendo que es una gran bendición para nosotros, para este proyecto y para el país, poder contar con el apoyo de esa gran nación. Y no solo porque es el pueblo escogido de Dios. Está destinada a ser un imperio mundial. Sí, es que lo es. No, pero un imperio que va a someter a todas las naciones bajo su No, es que le voy a decir una cosa. Lo que bíblico, o sea, hay las cosas de la Biblia uno los tiene que interpretar también. Cuando hablamos de eso, hablamos de que el imperio de Dios se va a imponer en la tierra. Eso es lo que se refiere. Porque estamos hablando que dicen que la tierra es tierra, el cielo es cielo. Entonces estamos hablando de la conquista de la tierra. Eso que sí. No, o sea, yo sí creo en eso. La Biblia habla de la disciplina y aquí lo que hace falta es la disciplina. Vamos, lo más básico. Le voy a decir un ejemplo. En República Dominicana usted ve que todo el mundo tira botella, basura, todo por la ventana. Esos mismos dominicanos van a los Estados Unidos y sin vara de hierro, óigame, no tiran ni un alfiler
Eso es disciplina, eso no es de mano dura, eso es disciplina y cumplimiento de las leyes. Señor Rafi, Donald Trump, cuando la iglesia en Estados Unidos ya estaba en crisis, una situación muy compleja, Donald Trump decidió apoyar, a pesar de los sectores que estaban en contra. ¿Cuál es su apoyo? Como decía Alan, por ejemplo, nosotros nos movemos con un ministerio en diferentes escuelas del país ayudando. En su gobierno, ¿qué lugar usted le va a dar a la iglesia sin depender la denominación? Porque entendemos que la iglesia es una fuerza, ¿verdad? Y la iglesia de una forma u otra ayuda al Estado sin beneficio alguno, porque una iglesia, por ejemplo, yo he trabajado con jóvenes que son drogadictas, Dios lo ha libertado de las drogas y tiene un beneficio para el gobierno. O sea, ¿qué participación usted le va a dar a la iglesia en este aspecto? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que la iglesia es una iglesia. Nosotros tenemos una bandera tricolor, en el medio una Biblia. Fuimos fundados bajo el lema de Dios, patria y libertad. Yo creo firmemente en Dios y creo que Dios es el centro de este proyecto y que Dios nos está llevando de la mano. No me cabe la Yo tengo la plena convicción de que nosotros vamos a volver a poner a Dios en los estamentos del poder. Yo hablo mucho de Dios. Nosotros hemos ido a escuelas donde no se nos permite entrar por el mismo sistema. Bueno, que no, que hay problemas. Hay otras escuelas que otros directores del país que nos llaman para que nosotros vayamos y trabajemos con los jóvenes porque no lo soportan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por eso pregunto, porque se supone que, por ejemplo, nosotros como ministerio estamos colaborando, estamos ayudando al gobierno y es sin beneficio alguno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un ministerio, un grupo como el que dirijo, ¿qué participación se le daría? De ir a cualquier escuela, ¿podríamos tener la libertad sin ningún problema? Mire, yo le voy a decir una cosa. En los Estados Unidos, nosotros hemos visto en los últimos años que están matando a los estudiantes de la escuela, los mismos estudiantes. ¿Por qué es eso? Porque ya no están orando en la escuela. No hay otra razón, no le busquen que el Estado porque han sacado a Dios de la escuela, la oración. Aquí en el país se va a orar en cada una de las escuelas. A nosotros nos fundaron bajo Dios, como Dios, patria y libertad, y se lo debemos eso a nuestros patricios. Y nos quisieron un país cristiano y vamos a volver a hacerlo, eminentemente cristiano en un gobierno. Y no solo en las escuelas, y escúchame, en las cárceles también tenemos que hacerlo. ¿Qué más? Cambiando, por ejemplo, en esa parte, cambiando de tema, sobre los poderes del Estado. Para la mayoría de los ciudadanos prácticamente es un solo. Lo dirige una sola persona y es el presidente. Lo es. En su gobierno, ¿cuáles son sus medidas? Bueno, yo siempre he hablado de que el sistema de gobernar que nosotros tenemos aquí, ¿en qué año se creó? En el 1930. El modelo institucional que tenemos en el país es el modelo de la dictadura de Trujillo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si queremos una democracia, es desmontar ese sistema. ¿Cómo? ¿Quién designa a los gobernadores de cada una de las provincias? El presidente. Tiene que ser elegido por el pueblo. ¿Quién designa el presidente de la Cámara de Cuentas? El presidente, con el control, con la aprobación, con la anuencia del Senado, que controla el presidente, porque hay que estar claro. El presidente controla, el Poder Ejecutivo controla el legislativo y el jurídico. Señora, hay que independizar eso, pero eso empieza desde lo más básico. Entonces hay que descentralizar el gobierno. Hay que buscar un punto medio donde cada provincia controle sus recursos, porque para mitigar la corrupción, que no entramos en ese tema tampoco, hay que dividir la carga. Hoy por hoy el gobierno central recibe todo y reparte los fondos de la forma que le dé la gana, medalaganariamente. Eso no puede ser así. Cada provincia que quiera producir debe hacerlo, pero debe beneficiarse de esa producción. Entonces, así vamos a disminuir el presupuesto del gobierno central y que cada provincia responda por sus necesidades. Nadie conoce mejor las necesidades de aquí de Constanza que sus moradores. Entonces, vamos a desmontar eso. Vamos a hacer que los gobernadores sean elegidos por el pueblo. Los jueces de cada provincia sean elegidos por el pueblo, el presidente de la Cámara de Cuentas y los otros cargos de tal incidencia en la República Dominicana. Hay que hacerlo, esa es democracia.
Aquí hace falta democracia. Líder, usted habla de la producción de cada pueblo. En el caso de su propuesta, uno de los puntos, la reforma agraria. ¿En qué consiste esa reforma agraria? Le voy a decir una cosa. No sé si ustedes conocen esta cifra. Hoy por hoy, nosotros estamos desperdiciando el 86% de las tierras hábiles para producir aquí en la República Dominicana. Estamos hablando que se está aprovechando 14% nada más. Eso es una vergüenza. ¿En qué se desperdicia? Que no se está sembrando esa tierra. O sea que estamos produciendo con el 14% de las tierras que nosotros tenemos para cosechar. En el caso de Constanza vemos que esa pérdida de producción se refleja en la construcción. Claro, claro. Y en convertirnos en un país de servicios, compitiendo con China y con la India. Señores, hay que aceptar la realidad de la República Dominicana y es que nosotros somos un país agrícola, eminentemente agrícola. Entonces, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, mirando hacia el futuro, con el crecimiento de la población mundial, dice, señores, ¿cuál va a ser la carencia principal? Comida, pero hoy dejamos que cebollas aquí se pudran porque uno de los funcionarios del gobierno es quien le importa. Entonces, esa mafia no permite que se venda la cebolla que se produce aquí en el país. Óigame, nosotros hoy por hoy, el conjunto de las exportaciones en la República Dominicana, para que ustedes vean una cifra vergonzosa, suman un total de 4.600 millones de dólares, el total de las exportaciones del país. Y en remesa nosotros recibimos 5.800 millones de dólares. O sea que las dádivas que nosotros recibimos de los dominicanos que viven afuera del país, de la diáspora dominicana, es más que lo que nosotros exportamos. Un país agricultor. En los últimos 6 años se han invertido 5.000 millones de dólares en la agricultura. Eso es lo que debe ser la inversión en un año para impulsar la agricultura. ¿Usted entiende que Constanza tiene condiciones para ser provincia ecológica? Pero venga acá, por Dios. Ese es un desperdicio para el turismo de aquí. Todos los países, Costa Rica, atención televidente, ha crecido muchísimo lo que por por eso. Altura y TV Montaña. ¿Usted se comprometería de llegar a la presidencia a hacer Constanza, al municipio de Constanza, una provincia ecológica? O, como una propuesta que hicimos en un momento, provincia ecológica, el arca de la patria, con miras a esa situación crítica del futuro en donde entra San Juan, Ocoa y Jarabacoa como grandes productores del país para asegurar los terrenos de producción? Mira, Alexander, yo te voy a ser sincero, yo soy un político atípico porque yo no hago compromisos ni hago promesas. Yo lo que vengo a cumplir con el pueblo. Ahora, yo sí le voy a decir algo, que vamos a hacer el mejor gobierno jamás visto aquí en República Dominicana y todas las necesidades de las provincias, las mismas provincias las van a poder atender dentro de un marco enteramente democrático. Y si esa es la voluntad de todos los constanceros, eso se va a hacer. Entonces, usted acaba de decir algo muy interesante, que va a superar el gobierno de su abuelo, viéndolo desde el punto de vista positivo de todas sus obras, que son muchas. Eso sí es un compromiso. En 8 años. Eso Entonces, sí es un compromiso. él lo hizo en 31. ¿En qué tiempo? Óigame, estamos viviendo otro tiempo. Oiga, estamos hablando el tiempo del internet, donde todo es rápido, donde las soluciones son rápidas, donde la gente espera soluciones rápidas. Y estamos hablando, escúchame, dos países completamente diferentes. Claro. Un país eminentemente rural, ahora un país con sus bemoles y sus problemas, pero un país que tiene un desarrollo que hay que reconocer. Claro, también. Claro. Hablando de su abuelo, usted se dio a conocer, cayó bien al país, a los dominicanos que se identifican con usted en algún aspecto, porque en principio usted promovía las buenas obras del gobierno de su abuelo, la defendía a uña y diente, como dicen. Y últimamente hemos visto que se ha apartado, que esa defensa se ha opacado por el ataque de lo que atacan a Trujillo
han encontrado, digamos, ese punto para atacarlo a usted y usted como que se ha querido desligar. No, es que son dos cosas completamente diferentes. En ese momento era historiador, venía en carácter de historiador, ahora vengo en carácter de un rescate a la patria. Entonces, ya el enfoque mío no es en la historia es historia pasada. Yo soy el presente y el futuro de la República Dominicana y en ese momento que se emburujen los historiadores. Yo estoy en el futuro del país. Debo de los jóvenes que están presentes, que tengan sus inquietudes, y los no jóvenes también. Hay un micrófono por ahí, Darling, que tenemos listo para que solamente levanten la mano y se le hace llegar, porque en eso consiste la tertulia, ¿verdad? Perfecto. Nosotros, dentro de la investigación que hemos hecho, tenemos algunas preguntas que hemos estado haciendo, pero también algunos de los presentes habrán venido con sus inquietudes. No, si a mí no me gusta tenemos, hacerla. claro, usted es una persona que tiene para devolver. No, porque hay gente que no quiere ir a los medios por eso. ¿Verdad? Otro de los puntos que usted, dentro de esos 10 puntos para su reforma de la nación, ¿cuál usted entiende que es fundamental de lo que no hemos tocado? Son muchos. Creo que uno de los temas fundamentales que me preocupa enormemente, que es el punto 10, y es el punto 10 simplemente no por orden de importancia, sino porque cayó así cuando estábamos redactando el documento, es el tema de la dominicanidad. Eso para mí es fundamental porque estamos perdiendo el país. Y yo siempre he dicho que cuando el gobierno no responde a las necesidades de su pueblo, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos hoy, que la gente van creando esas frases, yo me la busco, yo resuelvo, porque ya se encuentran que no somos 10 millones de dominicanos compartiendo este pedacito de tierra, sino somos 10 millones de personas que estamos compartiendo a la República Dominicana. Mire, yo cuando chiquito, porque mucha gente no entiende que a nosotros, a mi familia, nos impusieron un exilio, sin tener nada que ver con los aspectos negativos del régimen, nos impusieron un exilio. Algo muy frustrante. Y cuando uno ama su país y quiere regresar a su país, eso duele. Yo recuerdo cuando chiquito que viajábamos a Europa a ver a mi abuela que vivía allá. Llegaba al aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto de Barajas lo primero que yo veía que me llenaba de un orgullo patrio era el avión de Dominicana de Aviación con su bandera en la cola. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Se para a los viejos, no los jóvenes. Óigame, y eso era lo más grande para mí. Me llenaba de orgullo. Y yo le decía a mi papá, dame 5 minutos que yo quiero ver cuando el avión despegue, porque yo decía, ese avión va para mi país. Yo quiero que ese sentimiento que yo enarbolo desde chiquitico, que me cala hasta los huesos, todos los dominicanos dentro y fuera del país lo tengan. Yo quiero que ese sentimiento nosotros se lo logremos inculcar a todos los dominicanos en este país. Quiero aprovechar esta pregunta. Usted hablaba en un momento de sus entrevistas, que de usted llegar al poder. Hemos visto, por ejemplo, las mismas caras como ministros, diputados, pero en diferentes posiciones, ¿verdad? Hemos visto personas, por ejemplo, en medio ambiente, pero que están en otra posición y no conoce, no es experto en dicha área. O sea, usted hablaba de que al usted llegar al gobierno usted iba a tener un cuerpo formado diferente, ¿verdad? O sea, ¿a qué usted se refería específicamente? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que ver los gobiernos serios que tenemos en todo el mundo. El gobierno yo me río porque es que es algo tan axiomático que es absurdo cuando uno ve que no hacen las cosas aquí en República Dominicana. El gobierno de Alemania, cuando yo vi y decía educación, un doctor en educación formado con su experiencia en materia de obras públicas, un arquitecto, un ingeniero, personas duchas en su campo. Este es el único país donde ponen un dentista en aeronáutica civil. Señores, eso es verídico, no es invento. Y le puedo dar un sinnúmero de ejemplos así. Entonces, si nosotros queremos, porque entonces el que es de educación, o creo que, o cómo fue, el que pasó a educación era antes de procuraduría, o
un lío de eso. O sea, es que son cosas tan absurdas. Entonces, por la experiencia adquirida como procurador, entonces ya puede ser ministro de Educación. Señores, que hay que buscar personas duchas en esos campos, tenemos que dejarnos del favoritismo. Nosotros vamos a implementar un sistema donde las personas que cumplen o cumplan funciones van a ser los mejores en su campo. Y yo le digo a la gente, incluso en el partido, en los movimientos y todas las personas que se nos acercan, si es buscando cargo, mejor quédense en su casa. Esto no es un partido normal y corriente donde estamos regalando cargos y exigiendo fulanito, no, mira, por tu compromiso, vamos. No, aquí el mejor de lo mejor va a ocupar el cargo que le corresponda según su experiencia. He escuchado a muchas personas decir que no confían en la policía dominicana y da lástima porque en muchos casos que hemos visto, por ejemplo, hasta de robo a bancos, que ha salido en la noticia, ¿verdad? Ha estado involucrado un policía. Así es. En este caso, ¿qué va a hacer Ramfis en la Policía Nacional? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que lamentablemente ya la corrupción ha calado tan profundamente en la policía que nosotros tenemos obligatoriamente que hacer una depuración. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que hacer una reforma salarial para que esas personas que hoy están en la policía puedan ganar un salario digno. Vuelvo y repito, la canasta básica del país es de 29,000 pesos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos someter a un policía a un salario de 9,000 pesos, de 11,000 pesos, de 12,000 pesos? Es una infamia. Pero se le va a exigir, por ejemplo, al policía alguna preparación, porque de ser así cualquiera... Es que esa es la responsabilidad de la fuerza castrense, someterlo al rigor de un examen de ingreso. Y más allá de eso, una preparación para las funciones que va a cumplir. Aquí nosotros no podemos tener AMET, Politur, Policía Nacional, Policía para los baños, Policía para la carretera. Una fuerza nacional de policía que resuelva todo, una fuerza para el turismo especializado, una fuerza para tráfico especializado. Uno va a los países que están desarrollados, pero donde se respetan las leyes. Señores, hay el mismo policía que resuelve el problema de la delincuencia, es que atiende el tráfico. O sea, hay que tener, lo que pasa es que aquí han querido dividir para crecer el pastel y corrupción, porque en tres fuerzas la corrupción es mayor. Líder, pero para usted implementar todas esas medidas, tiene que ganar. Para ganar necesita una base sólida, ya que dijo un gran pensador militar que divide y vencerás. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con varios de los partidos tradicionales? Pero también hemos escuchado que en las fuerzas que los apoyan usted, Esperanza Democrática, PDI, a veces se dan situaciones que PDI, que Esperanza Democrática, o sea, sería bueno que usted aclare esa situación con relación a todos los posibles votantes que se identifiquen con su propuesta, para que sepan claro si es PDI, Esperanza Democrática o cómo es. Sí, mire, yo creo que el acuerdo, la fusión de dos fuerzas políticas para fines de esta campaña con el PDI ha sido extraordinario. Que repito para los televidentes que se sumaron en este momento, que aquí está el presidente del PDI, Ismael Reyes, aplauso para él. Mire, de todos los partidos que hay en República Dominicana, el PDI ha sido el único partido cuyo líder nunca, y los miembros del partido, ningún miembro se ha beneficiado de ningún cargo, de ninguna de las alianzas que ellos han hecho en el pasado. Entonces, ninguno. Usted entiende que está muy dolido. ¿Quién? No es que esté muy dolido. Bien. Lo que pasa es que es una persona de convicción que ama su país, que está buscando lo mejor para su país. Claro. Entonces, para nosotros fue una fusión perfecta. Ahora, señores, yo empecé el Partido de Esperanza Democrática. A mí me cortan yo sangro verde. Yo se lo digo a la gente, ¿verdad? Y yo entiendo a la gente del Partido de Esperanza Democrática, porque sin lugar a dudas, señores, que cuando uno se compromete y óigame, hace un proyecto de esa envergadura y lo hace suyo, es difícil a veces uno entender, pero hay que estar claro. A nosotros no nos aceptaron el Partido de Esperanza Democrática como plataforma reconocida en el gobierno. Entonces, aquí hay una sola plataforma, que es el Partido Demócrata Institucional. Ahora, más allá de eso, porque la estructura del partido es una cosa. El partido tiene su estructura y está creciendo su estructura para fines electorales, porque lo tiene que hacer. Pero por el otro lado,
nosotros hemos creado una alianza que es el Frente Nacionalista Opositor, donde están los miembros del Partido Demócrata Institucional y los del Partido Esperanza Democrática, que están más vivos hoy que nunca. Porque nadie puede obviar que el Partido Esperanza Democrática ha tenido una incidencia en la vida política de la República Dominicana, pero algo increíble, insólito. Incluso nosotros para diciembre del año pasado teníamos casi 500,000 de personas inscritas en ese partido. O sea que aún sin tener el reconocimiento, éramos la tercera fuerza del país. Entonces, hoy por hoy tenemos el PDI, que es la segunda probablemente fuerza del país, gracias justamente a ese acuerdo que nos ha permitido crear esta plataforma invencible para el 2020. Dice usted la segunda. ¿Cuál entiende que es la primera? La primera, la maquinaria, lo que pasa es que ellos tienen más dinero para comprar, entonces el PLD, imagínense, con los cuartos que ellos se han gastado comprando gente. En el 20 gana, pierde, queda en algún lugar. ¿Su posición al respecto? Óigame, es que esta lucha es por la patria, la lucha por la patria no cesa nunca. O sea, que si pierde, continúa hasta el triunfo. Hasta que rescatemos la patria, a la buena o a la mala, pero no podemos permitir que hay muchas personas que creen que usted va a hacer lo mismo que su abuelo en el sentido de seguir en el poder. La palabra de Danilo Medina, por ejemplo, perdió credibilidad cuando dijo que no se iba a reelegir. 4 años y solamente, ¿verdad? Y si no se comió un tiburón, y mucha gente dice que se lo comió, ¿verdad? Y lamentamos eso. En este caso usted dice que va a optar por el mismo sistema de Estados Unidos, 2 años y no más. Pero ¿cuál es la garantía de que eso va a suceder y que no vamos a tener que optar a otras medidas? Óigame, es que estamos claros. Danilo Medina y Leonel Fernández son producto de esta partidocracia barata aquí de la República Dominicana, de una falta de democracia, de unas condiciones que les ha permitido hacer toda la vagabundería que han hecho. Yo soy producto de la democracia mejor formada del mundo. Señores, yo desde que tengo uso de razón veo que los Estados Unidos son 2 periodos, nada más. Para mí es insólito que quieran manipular la Constitución. Y yo le dije en un programa de televisión que la Constitución había que blindarla. Y alguien me dijo a mí, no, pero que la Constitución no se puede blindar, y es correcto. Pero es en la mente del pueblo que se tiene que blindar. Y como ejemplo yo pongo los Estados Unidos. Si Obama hubiese sido tan osado como para plantear que iba a manipular la Constitución para extenderse un periodo más, un motín se le forma. Óigame, el gobierno se lo hubiesen tumbado. Y había personas que lo querían realmente. Claro, y se lo decían y se lo vociferaban. Pero lo que pasa es que en la mente del norteamericano eso no existe. No existe esa posibilidad. Y el que ama la democracia entiende que la democracia se nutre justamente de la alternabilidad del poder. Y más allá de eso, yo tengo una responsabilidad de dejar una marca histórica aquí en el país. Y la marca histórica de Ramfis Domínguez Trujillo va a ser la democracia. Usted realmente no estuvo en la historia, por ejemplo, verá en el 1960 hacia abajo, pero tiene sangre y realmente las personas lo involucran con la historia. Hay gente que piensa que usted conoció a su abuelo, etcétera. Y por eso hay mucha gente que no sabe su nombre, por ejemplo. Dicen que quizás es artístico porque usted tiene, ¿verdad?, otro apellido y usted utiliza Ramfi, ¿verdad?, y Trujillo. Hay algunas personas que no saben lo mismo televidente y que quizás usted podría explicarle porque es un nombre controversial. Sí, porque si le decimos Luis José Domínguez, nadie sabe. Claro. Pero Ramfi Trujillo, pero ese otro, aclárame la cosa. Sí, no. Lo que pasa es, y es interesante aclararlo, el nombre mío es muy largo. Mi mamá no tenía oficio. Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo. Wow. Repita. Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo. ¿Qué pasa? Mi papá se llama Luis José, pero mi tío, el hermano de mi madre, se llama Ramfis, y por el cariño familiar, él había fallecido 5 meses antes de yo haber nacido. Entonces mi mamá le dice a mi papá, yo sé que es el primer hijo tuyo, pero yo quiero que lleve el nombre de mi tío, lo cual es normal, su hermano querido. Entonces mi papá le dice, bueno, en el acta de nacimiento le ponemos el nombre del primero,
pero yo no respondo ni a Luis ni a José. Incluso de chiquito no me dicen Ramfi, sino me dicen Ranfito. Entonces ese es el nombre al que yo respondo, ese es mi nombre, porque mi mamá lo quiso así. Que de hecho, hablando de nombres, la colonia española de Constanza se llama Colonia Española Angelita. Imagínense. Su madre. Ese nombre me gusta. Bueno, líder, la juventud. En eso usted ganó, esos 8 años de poder democrático. ¿Qué puede esperar la juventud que tan pocas cosas ha tenido en los últimos gobiernos? Lo que pasa es que la juventud está desdichada aquí en la República Dominicana. Nosotros vemos jóvenes que se fajan y estudian y se gradúan de la universidad y no encuentran trabajo. Nosotros tenemos que empezar por lo más básico. Y yo digo que nosotros tenemos la tarea de mejorarnos, de transformar todas las instituciones de gobierno, emulando los mejores sistemas. En los Estados Unidos tienen un sistema buenísimo para la juventud que se va a implementar aquí en la República Dominicana. Me gradúo y después me dicen que no tiene experiencia. Entonces, pero ese sistema tiene sus fallas, porque tengo entendido que muchos de esos estudiantes, después que se gradúan, que empiezan a trabajar, tienen que durar muchísimos años de su vida entonces trabajando para el gobierno para poder pagar la deuda. No, para nada. No, ese es otro programa por completo. Ese es un programa cuando incursionan en la fuerza castrense y eso, donde el gobierno le paga la educación. En este caso, el gobierno no le está pagando la educación. Simplemente le está diciendo, ¿tú quieres trabajar en arquitectura? Mira, aquí hay 10 empresas que son, y yo por ejemplo, tengo una oficina de arquitectura ya en los Estados Unidos y yo tengo 4 empleados que son estudiantes universitarios. El gobierno nos paga a nosotros, en ese caso, el 65% de su salario y son dibujantes y van adquiriendo una experiencia. Y en muchos casos, por ejemplo, tengo 2 que se graduaron y ahora están trabajando con nosotros. Entonces es un programa que funciona fantástico. El único problema es que, igual que en sistemas burocráticos, el papeleo a veces dilata un poco el repago, o sea, cuando el gobierno le devuelve los recursos. Pero es un programa que funciona fantásticamente bien y le da la experiencia necesaria. Y así mismo tenemos que hablar de que las condiciones económicas del país se tienen que ajustar, se tienen que transformar también para darle la posibilidad de que todos los jóvenes trabajen y en el campo de su predilección. Y eso también es por el hecho de que tenemos que ajustar el currículum de la escuela superior a los trabajos de aquí, de la República Dominicana, porque nosotros aquí en República Dominicana no podemos hablar de algún campo que nosotros no ejerzamos aquí, que algún campo que simplemente nosotros no manejamos aquí. Tenemos que especializar a las personas en turismo, en hospitalidad, en temas de agricultura, porque ese es otro tema importante. Y tenemos que hablar en ese aspecto también, que no llegamos a extraer en educación en las escuelas técnicas y toda esa serie de cosas que tenemos que hacer. Una innovación de su abuelo. Sí, claro, absolutamente. No. Hay que emular los aspectos positivos de todos los regímenes aquí en República Dominicana y del mundo, porque todos tienen algo que nosotros podemos copiar y eso es lo que nosotros tenemos que tener como tarea fundamental. No desdichar un proceso, una iniciativa simplemente porque vino de un contrincante político. No, señores, hay que buscar la unidad y esa unidad requiere que nosotros nos miremos al espejo y digamos, mira, esto está funcionando bien, vamos a dejarlo. El problema es que aquí hemos llegado a la parte final de esta tertulia en la Casa Municipal de la Juventud, coordinada por el Consejo Municipal de la Juventud, el Movimiento Nacional de Líderes, la Fundación Juvenil, Cultural, Infantil Dominicana, y también con la colaboración de TV Montaña, Telealtura, Canal 17 y la Dirección Municipal del PDI en Constanza. Señores, muchísimas gracias. Líder, usted tiene la palabra. Al final, usted decir. Bueno, en primer lugar, agradeciéndole a todos ustedes por permitirme este espacio. Encantadísimo de estar aquí en Constanza. Y lo único que le quiero dejar es un mensaje para todos ustedes aquí. El año 2020 va a ser un año de unas elecciones trascendentales para la patria. Lo que está en juego es no un candidato ni otro candidato, es el futuro de la patria. Entonces yo le exhorto a todos ustedes, no se queden de brazos cruzados. Tenemos que salir a las calles, hacer propuestas, echar el pleito por la patria. No sigan a líderes, sigan principios. Sigan principios, que es lo más importante, porque el país necesita de una juventud y una población con principios y valores. Eso es lo más importante.
con fe en Dios, con esperanza, vamos juntos a echar este país hacia adelante. Grandes historias dominicanas.